Capítulo 9. Los secretos de los exitosos. La muralla se terminó el día 25 del mes de Lul. Su reconstrucción había durado 52 días. ¿Cuál era el secreto de Nehemías? ¿Cómo pudo levantar en 52 días unos muros que llevaban décadas derrumbados y descuidados? No darse por vencido. Siguió trabajando hasta terminarlos. Como estudiamos antes, Nehemías se enfrentó a una gran oposición contra la reconstrucción de la muralla. Sanbalat, Tobías y Gesén utilizaron la división, el desaliento y la discordia en su intento por detener el proyecto. Cuando aquello no funcionó, probaron con la burla y la intimidación. Ahora que hemos llegado al capítulo 6 de Nehemías, lo único que quedaba por hacer era poner las puertas. El muro estaba casi terminado. Los enemigos de Nehemías se estaban desesperando. Si Nehemías hubiera escrito un libro que se llamara «Cómo terminar un proyecto en un tiempo récord», es posible que dijera algo como esto: Sanbalat, Tobías, Gesén el árabe y el resto de nuestros enemigos se enteraron de que yo había reconstruido la muralla y de que se habían cerrado las brechas, aunque todavía no se habían puesto las puertas en su sitio. Entonces Sanbalat y Gesén me enviaron este mensaje: «Tenemos que reunirnos contigo en alguna de las poblaciones del valle de Ono». En realidad lo que planeaban era hacerme daño, así que envié unos mensajeros a decirles: «Estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajaba yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida». 4 veces me enviaron este mensaje y otras tantas les respondí lo mismo. Nehemías no se dio por vencido. A sus enemigos les quedaban unas cuantas cartas por jugar, pero Nehemías estaba listo para hacerles frente. Si tú quieres hacer las cosas pronto y bien, tienes que hacer 3 cosas. Primera, sigue trabajando a pesar de las distracciones. Sanbalat, Tobías y Gesén trataron de desviar a Nehemías. Le sugirieron que se celebrara una conferencia de paz. ¿Qué tenía eso de malo? Vamos a reunirnos para discutir la forma de entendernos todos. Pero Nehemías estaba enfocado. Estoy llevando a cabo un gran proyecto, les dijo, y no puedo bajar. Estaba decidido a no dejarse distraer mientras no se hubiera terminado la muralla. El tiempo de las discusiones ya pasó. Ahora es tiempo de trabajar. ¿Has conocido alguna vez a alguien que quiere hablar más que trabajar? ¿Gente que te da conversación para que dejes de trabajar? Muchos proyectos no se han terminado nunca porque han sido asignados a un comité y hasta allí han llegado. La burocracia amarra al progreso. Evítala si te es posible. Más aún, aquellos engañadores estaban amenazando la vida de Nehemías. Todos sus años como copero del rey le hicieron discernir que se trataba de un intento de asesinato. Sabía que si se iba para reunirse con ellos, lo podrían secuestrar. Vio las malas intenciones que se escondían detrás de su petición. Él sabía que una interrupción atrasaría el proyecto. ¿Por qué me habría de detener para bajar hasta donde están ustedes cuando la obra aún no está terminada?, les dijo. Sabía que en realidad lo que querían era detener la reconstrucción de los muros. Es decir, descubrió su engaño. Lo principal es mantener como principal lo que es principal. Nehemías terminó en un tiempo récord porque no permitió que nada lo distrajera. Mantuvo los ojos fijos en su meta. 4 veces trataron de detener o retrasar su labor. Cada una de aquellas veces, Nehemías dijo no. Segundo, sigue trabajando a pesar de la difamación. La 5ª vez, Sanbalat me envió por medio de uno de sus siervos el mismo mensaje en una carta abierta que a la letra decía: «Corre el rumor entre la gente y Gesén lo asegura de que tú y los judíos están construyendo la muralla porque tienen planes de rebelarse. Según tal rumor, tú pretendes ser su rey y has nombrado profetas para que te proclamen rey en Jerusalén y se declare: tenemos rey en Judá. Por eso, ven y hablemos de este asunto antes de que todo esto llegue a oídos del rey». Yo envié a decirles: nada de lo que dices es cierto. Todo esto es pura invención tuya. En realidad lo que pretendían era asustarnos. Pensaban desanimarnos para que no termináramos la obra. Trataron de calumniar a Nehemías, de desacreditarlo. Todo lo que pasa es que tú quieres levantar un imperio, lo acusaron. Nosotros sabemos lo que estás haciendo. Desafiaron su motivación y lo acusaron de rebelarse contra el rey. Entonces, cuando le enviaron la carta, no la sellaron con toda intención para que cualquiera la pudiera leer.
Querían que se hiciera pública como las cartas al editor. La finalidad era agitar rumores y sospechas contra Nehemías. Si tienes grandes metas, te van a criticar. Tal vez incluso te denigren personas que están celosas por lo que estás haciendo. Los fracasados odian el éxito. Jesús fue el primer hombre más falsamente acusado de la historia. ¿Cómo le respondió a quienes lo calumniaron? ¿Cómo nos pide Jesús que reaccionemos a las calumnias? Esto es lo que nos dice: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. ¿Sabías que cada vez que calumnias a alguien, estás haciendo la obra del diablo? La palabra Satanás significa calumniador. Esa es su labor. La Biblia dice que Satanás es el acusador de los santos. Nehemías comprendió lo que ellos se traían entre manos. En realidad, lo que pretendían era asustarnos. Pensaban desanimarnos para que no termináramos la obra. ¿Alguna vez has tenido que suspender el trabajo que estabas haciendo para defenderte porque alguien te ha criticado? Nehemías dijo: no voy a caer en esa trampa. No voy a comenzar a responder a los rumores y las insinuaciones. No voy a dejar que me hagan desalentar y echarlo todo a perder. Enfrentarse a las acusaciones falsas es una de las cosas más difíciles que tiene que hacer un líder. Es muy desalentador. Lo que uno quiere es renunciar. Nehemías no estuvo dispuesto a hacer eso. Negó sus acusaciones y oró para pedir fortaleza. Comprendía lo que los motivaba y no cedió. Cuando te critiquen o te acusen falsamente, recuerda a Nehemías: nunca te des por vencido. Lo que hizo Nehemías fue orar: y ahora, Señor, fortalece mis manos. Cuando nos acusan y nos atacan con falsedades, nuestras emociones sufren. Abraham Lincoln decía: si yo tratara de leer, mucho menos responder, todos los ataques lanzados contra mí, tendría que cerrar este negocio. Hago lo mejor de la mejor forma que sé, lo mejor que puedo. Y así pienso seguirlo haciendo hasta el final. Y si al final resulta que estoy equivocado, entonces el que 10 ángeles juren que no lo estoy, no va a servir de nada. El general MacArthur y Sir Winston Churchill dijeron: no respondemos a las críticas, no respondemos a la difamación, no respondemos a las acusaciones. Si lo hiciéramos, todo nuestro tiempo estaría dedicado solo a combatir ataques. Henry Ward Beecher dijo: la vida sería una verdadera caza de pulgas si al ser humano se le exigiera que derribara todas las insinuaciones y acusaciones veladas acerca de él y la falsía que lanzan en su contra. Ser líder significa darnos cuenta de que habrá personas y cosas que tratarán de apartar nuestros ojos de la meta. Es posible que digan algo que te hiera y te difame. Cuando eso sucede, tendrás que decidir: o te pasas todo el tiempo luchando contra las críticas, o sigues trabajando en el muro. Elige. Nehemías dijo: yo voy a seguir trabajando en el muro. Por eso, después de 52 días, el muro estaba terminado. No cedió ante las distracciones ni la difamación. Sabía lo que tenía en mente su enemigo y no estuvo dispuesto a ceder. Tercero, sigue trabajando a pesar del peligro. Fui entonces a la casa de Semaías, hijo de Delaías y nieto de Meitabel, que se había encerrado en su casa. Él me dijo: reunámonos a puerta cerrada en la casa de Dios, en el interior del templo, porque vendrán a matarte. Sí, esta noche te quitarán la vida. Pero yo le respondí: yo no soy de los que huyen. ¿Los hombres como yo no corren a esconderse en el templo para salvar la vida? No me esconderé. Y es que me di cuenta de que Dios no lo había enviado, sino que se las daba de profeta, porque Sanballat y Tobías lo habían sobornado. En efecto, le habían pagado para intimidarme y hacerme pecar siguiendo su consejo. De este modo podrían hablar mal de mí y desprestigiarme. Dios mío, recuerda las intrigas de Sanballat y Tobías. Recuerda también a la profetisa Noadías y a los otros profetas que quisieron intimidarme. Ahora, aquellos empecinados enemigos están tratando de asustar a Nehemías. Quieren que crea que su vida está en peligro. Compran al sacerdote Semaías, amigo de Nehemías, y hacen que vaya a decirle que existe un complot para asesinarlo. De la única manera que estaría seguro, le dijo a Nehemías su falso amigo, sería si corría a esconderse en el lugar santísimo del templo. El temor de Dios habría impedido que los asesinos entraran allí. Nehemías respondió en el versículo 11: los hombres como yo no corren a esconderse en el templo para salvar la vida. No me esconderé. Estaba decidido a seguir trabajando a pesar del peligro. ¿Qué impidió que Nehemías cediera ante aquella amenaza de muerte?
En primer lugar, él sabía que si lo hacía iba a quedar como un cobarde. Los hombres como yo no corren a esconderse. Los líderes no salen huyendo. Nehemías sabía que había otras personas observando sus reacciones. En segundo lugar, Nehemías era un hombre perspicaz y supo que aquel consejo no venía del Señor. En el versículo 12 dice, y es que me di cuenta de que Dios no lo había enviado. Muchas personas que dicen estar trabajando para Dios, en realidad están trabajando para el enemigo. Tal vez hasta sean amigos o parientes tuyos. Es posible que no estén conscientes de que el enemigo los está usando, pero te dan consejos para su propio beneficio y que no provienen de Dios. En este caso, Nehemías reconoció que había una agenda escondida. Supo que el consejo no procedía de Dios. Yo he tenido el caso de personas que han asistido a mi iglesia y unas cuantas veces han pedido una reunión conmigo. Me ofrecen un plan para cambiar la iglesia o me presentan una nueva estrategia y todo porque Dios les dijo que me lo dijeran. Cuando terminan yo les respondo, es interesante. Yo acabo de hablar con Dios esta mañana y Él no me dijo nada de esto. Yo tengo la costumbre de hablar con Dios. Si Él tiene un plan nuevo para la iglesia, estoy dispuesto a que me lo comunique. Tú necesitas estar en comunicación constante con Dios también, para que nadie te pueda engañar con un mensaje secreto de Dios. Sí, a veces Dios usa a otras personas para darnos su mensaje, pero necesitamos mantenernos alerta, ya que no siempre eso es cierto. En efecto, le habían pagado para intimidarme y hacerme pecar siguiendo su consejo. De este modo, podrían hablar mal de mí y desprestigiarme. Si Nehemías corría a esconderse en el templo, aquello pondría en peligro su integridad. Era contrario a la ley que alguien que no fuera sacerdote entrara al lugar santísimo. El castigo para el que quebrantara aquella ley era la muerte. Nehemías lo sabía. Nunca permitas que el miedo te haga quebrantar una de las leyes de Dios. Eso es precisamente lo que tus enemigos quieren que hagas. Si no te pueden asustar para que renuncies a todo, van a tratar de presionarte para que desobedezcas a Dios y así pierdas tu eficacia. Esos son los últimos intentos desesperados de los enemigos y las mismas cosas que van a suceder en tu vida si te encuentras en alguna posición de liderazgo. Intentaran lo que intentaran sus enemigos, Nehemías se siguió negando a abandonarlo todo. Como consecuencia, la muralla fue construida en 52 días, algo sencillamente asombroso. Los arqueólogos han desenterrado una parte del muro de Nehemías que tiene unos 3 metros de un lado y otro, por 3,5 de ancho. Imagínate esto. Después de miles de años, siguen con nosotros las evidencias de la fidelidad y la perseverancia de Nehemías para que podamos verlas. ¿Qué evidencias vas a dejar tú para que otros las encuentren? ¿Cómo van a saber las generaciones futuras que tú fuiste fiel a Dios? Esto es algo que vale la pena pensar. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. Los muros estaban terminados y ahora la situación se había invertido. Los judíos ya no se sentían desalentados, deprimidos o temerosos. Ahora Jerusalén era una ciudad fortificada. Ahora, ¿quién era el que tenía miedo? El enemigo. Había perdido su seguridad. Cuando el enemigo no puede detener el proyecto, se lanza a matar. Pone al líder en la mirilla, como vemos en el capítulo 6 de Nehemías. En el fútbol, uno de los principales objetivos de la defensa es eliminar al que dirige la ofensiva en el equipo contrario. Si lo puede eliminar, hay grandes probabilidades de que gane el partido, así que se lanza a eliminarlo. Todo se edifica o se derrumba con el liderazgo. No hay organización, ministerio, iglesia, familia, escuela o negocio que pueda ir más lejos del punto al que lo lleven sus límites. Si todo se levanta o cae con el líder, entonces la forma más rápida que tiene un enemigo de detener todo esfuerzo es neutralizar al líder. La forma más rápida de detener a un movimiento es eliminar a su líder. Jesús dijo que cuando se quita al pastor, las ovejas se dispersan. Eso sigue siendo cierto hoy. Cuando Satanás quiere dejar lisiada una iglesia, ataca a sus líderes. Y no se detiene en el pastor y el resto del personal, sino que va derecho a perseguir a los líderes laicos. Como líder, tú necesitas darte cuenta de esta táctica. Hay gente a la que tú no le vas a gustar. No quieren que triunfes, así que te atacarán. Hay quienes harían lo que fuera necesario para hacerte fracasar. La forma en que tú enfrentes estos ataques personales determina
la clase de líder que eres. Una de las lecciones básicas de Nehemías es que los líderes son esenciales en todo proyecto. Con los líderes que necesitaban, pudieron lograr en 52 días algo que durante 80 años la gente había estado diciendo que no se podía hacer. Con el catalizador correcto, los planes entran en acción. ¿Qué clase de persona hace falta para echar adelante un proyecto de importancia? ¿Qué clase de persona hace falta para lograr lo imposible? ¿Qué necesitas tú como líder para triunfar frente a las distracciones, la difamación y el peligro? He aquí las respuestas de Dios a partir del ejemplo de Nehemías. Primero, el líder necesita un propósito impulsor. Este es el primer elemento del liderazgo. Necesitas una causa, una visión, un sueño, un objetivo, una meta. El propósito impulsor es lo que te va empujando hacia esa meta. No te guía, sino que te arrastra. Tú necesitas un propósito impulsor. La sensación de tener un propósito impulsor, que era su gran proyecto, fue la que capacitó a Nehemías para resistirse a las distracciones cuando sus enemigos le sugirieron que descansara de su trabajo por un momento. Nehemías era un hombre resuelto. Su capacidad de concentración fue una de las razones primordiales por las cuales los que estaban edificando los muros lograron lo imposible en solo 52 días. Nehemías conocía la forma de mantener en el puesto principal aquello que era lo principal. ¿Cuál es el propósito impulsor de tu vida? ¿Qué te saca de la cama todos los días? ¿Qué te motiva a vivir el resto de tu vida? Tiene que ser algo más que el afán de hacer dinero. De lo contrario, se puede fumar muy pronto y te va a dejar con las manos vacías. Mientras no descubras un propósito impulsor para tu vida, todo lo que estás haciendo es existir. Nehemías dijo: tengo un gran proyecto. ¿Qué dices tú? ¿Por qué cosa estás cambiando tu vida? Jesús dijo: ¿qué se puede dar a cambio de tu alma? Cuando das tu tiempo para algo, estás invirtiendo tu propia vida en ello. Eso es la vida, el tiempo que pasas en la tierra. Nosotros tenemos tendencia a pensar que la cosa más importante que le podemos dar a la gente es nuestro dinero. Sin embargo, el dinero se puede reemplazar. En cambio, el tiempo es irreemplazable. En primer lugar, la característica de un gran líder es que tiene un propósito impulsor, una meta que lo supera todo, mueve su vida y lo mantiene luchando. Pablo dice: el amor de Cristo nos obliga. Las grandes vidas son producidas por un compromiso con una gran causa. Esa causa es la que los saca afuera de ellos mismos, los impulsa a hacer y llegar a ser más de lo que habrían podido ser por sí solos. Todos necesitamos tener un propósito impulsor para nuestra vida. Te reto a que el mayor de los propósitos impulsores de tu vida, la mayor de las causas por las cuales puedes entregar tu vida, sea el reino de Dios. ¿No hay mejor manera de invertir tu vida? El reino de Dios va a durar por toda la eternidad. La mayoría de las cosas en las que gastamos el tiempo no duran ni 20 años. Te desafío a decidirte ahora mismo, tanto si te quedaran 5 años sobre la tierra como si te quedaran 50, a invertirlos en el reino de Dios. En mi iglesia tenemos una declaración de propósito. Un gran compromiso con el gran mandamiento y la gran comisión construirá una gran iglesia. ¿Cuál es tu declaración de propósito? Cada vida debe tener una. Esa proclamación define el propósito impulsor de nuestra vida. Si nunca has escrito una, ¿por qué no hacerlo ahora mismo? Adelante. Yo te voy a esperar mientras lo haces. En una ocasión, hubo alguien que le pidió a Jesús que resumiera la Biblia. Esta fue la respuesta: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Sus últimas palabras a la iglesia antes de regresar al cielo fueron: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esas 2 declaraciones de Jesús, conocidas como el Gran Mandamiento y la Gran Comisión, resumen todo lo que debe hacer la iglesia y nuestra vida. Cuando nosotros hacemos estas cosas, cuando amamos a Dios con todo el corazón, adoración, amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, con fraternidad y ministerio, vamos a hacer discípulos, evangelismo, y los traeremos a la familia de Dios, compañerismo. Les enseñamos a observar todas esas cosas, discipulado. Entonces estamos realizando los 5 propósitos por los que existe la iglesia. Una gran entrega al gran mandamiento y a la gran comisión va a edificar una gran iglesia.
Cuando fundé la iglesia de Saddleback le pedí a Dios, Señor, dame nuestra razón de ser en una sola frase. Esa es la frase que Él me dijo. Es la clave, no solo de una gran iglesia, sino de lo que es ser un gran cristiano. Si ese es el anhelo de tu corazón, si quieres que tu vida cuente para algo, ten un propósito impulsor. Invierte tu vida en esas 5 cosas: amar a Dios, amar a tu prójimo como a ti mismo, ir a hacer discípulos, a ayudar a las personas para que lleguen a conocer a Cristo y enseñarles a crecer en Cristo. No hay causa mayor que esta. Lamentablemente, son muchas las personas que se desvían de su propósito impulsor. El refrán lo dice: al que no está firme en algo, cualquier cosa lo tumba. 2. El líder necesita una perspectiva clara. Nehemías tenía un discernimiento increíble. Era casi como un radar espiritual. Cada vez que le tendían una trampa se daba cuenta. Cada vez que sucedía, lo olfateaba. En el versículo 2 del capítulo 6, sus enemigos lo han invitado para que salga a hablar. Pero Nehemías discernió cuál era su verdadera intención. Están tramando algo para hacerme daño. ¿Cómo lo supo? Era sagaz. Tenía discernimiento. Más tarde, cuando lo acusaron de tratarse de hacer rey y rebelarse contra Artajerjes, dijo, en realidad lo que pretendían era asustarnos. Puso al descubierto los verdaderos motivos de sus enemigos. Cuando aquel falso amigo le dijo, ven a esconderte en el templo, se dio cuenta de que no era Dios quien lo había enviado. Tenía una aguda capacidad de percepción. Presentía que se trataba de una trampa. Como líder, necesitas tener percepción. Esto es llamado también sabiduría. ¿Cómo se adquiere? La Biblia nos dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Cuando uno pasa tiempo con la palabra de Dios, comienza a recibir la mente de Cristo. Así es como nos convertimos en líderes más lúcidos. No nos dejamos engañar por cuanta cosa se nos cruza en el camino, porque estamos aprendiendo a pensar como Jesús. El temor nubla nuestra percepción. Nehemías dijo, pase lo que pase, yo sigo adelante. Podemos definir el temor como el hecho de que las falsas evidencias nos parezcan reales. Creemos que algo nos va a hacer daño, pero no es así. Dios sigue teniendo el control de todo y nos va a ayudar. El líder necesita un propósito impulsor y una perspectiva clara. Tercero, el líder necesita una vida de oración continua. Casi podemos calificar a Nehemías de adicto a la oración. Su primera reacción ante cualquier cosa era orar. Pasara lo que pasara, eso era lo primero que hacía, orar. Cuando te estén difamando, también es eso lo primero que debes hacer. En lugar de incomodarte con la persona, háblalo con Dios. Nehemías no se puso a la defensiva, tampoco se vengó cuando sus enemigos comenzaron a levantar falsas acusaciones en su contra. Se limitó a decir, eso no es cierto, y a orar. Eso es todo lo que tú también necesitas hacer. Si te están acusando falsamente como líder, limítate a decir, eso no es cierto. No tienes que montar una gigantesca defensa, solo di, no es cierto, y después ve a hablar con Dios. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. En la vida siempre estamos haciendo una cosa o la otra. O bien oramos o bien nos desalentamos. Cuando estamos bajo presión, oramos o entramos en pánico. Necesitamos una vida de oración continua. Cuarto, el líder necesita una perseverancia intrépida. Una de las grandes claves de todo éxito es la capacidad para seguir adelante. Pura tenacidad. Seguir haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Si tú estudias todos los mensajes que Dios me ha dado a lo largo de los años, verás que básicamente tengo 2 temas. Uno es para los no creyentes, el otro es para los creyentes. Para los no creyentes mi lema es, Dios se interesa en ti y tú eres importante para Él. Lo digo de muchas formas distintas. Para los creyentes mi mensaje básico es, no te desanimes. Todos nos fatigamos en la batalla diaria. El mensaje de Dios es este, no te desanimes. Tú necesitas tener una perspectiva intrépida. El valor no consiste en la ausencia de temor. El valor consiste en seguir adelante a pesar del temor. La falta de temor no significa que seamos personas valerosas. Tal vez podría significar que somos personas tontas. Quizá en realidad tú no sepas cuán seria es la situación. El valor es lo que hace que sigamos adelante a pesar de nuestro temor. Nehemías dijo, no voy a salir huyendo. Admito que estoy asustado, tengo miedo, pero estamos llegando a la meta final. Todo lo que nos hace falta para hacer es poner las puertas. Sé que me quieren matar, pero voy a seguir adelante a pesar de mi temor. No voy a salir huyendo. Nehemías tenía una perspectiva intrépida.
¿Cómo sabes tú que tienes miedo? Tienes miedo cuando sientes un insaciable afán de salir huyendo, de tu trabajo, de tu matrimonio, de una relación, de la casa, y todo porque tienes miedo de no poderte enfrentar a la situación. Quieres salir corriendo. Eso he aprendido acerca del temor. Nunca constituye la voluntad de Dios para mí que salga huyendo de una situación difícil. Si lo hago, Dios ya traerá a otra persona después para que me pueda enseñar una lección. Pienso que eso también es cierto con respecto a tu vida. Adelante, enfréntate a la realidad. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Tú necesitas tener un propósito impulsor que domine tanto tu vida que no haya nada trivial que lo pueda distraer. Hay un juego llamado Trivial Pursuit que describe muchas cosas de la vida de la gente. Observa tu vida más de cerca. ¿Dónde está tratando el enemigo de desviarte de lo mejor que Dios tiene para ti? A veces podrá ser difícil discernirlo. Con frecuencia, Satanás usa cosas buenas para apartarnos de las mejores. ¿Qué es lo que está consumiendo tu tiempo y apartándote de aquello que es realmente importante en tu vida? ¿Qué es lo que realmente importa? La Biblia nos lo dice: amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, adorar y ministrar. Si tú estás demasiado ocupado para adorar, demasiado agitado para tener unos momentos de tranquilidad diarios, demasiado lleno de cosas para poder ministrar, entonces estás demasiado ocupado. Todas esas actividades que te están distrayendo ahora no van a tener importancia alguna dentro de unos años. En cambio, lo que estás haciendo por Dios va a durar toda la eternidad. ¿Dónde quieres estar invirtiendo tu tiempo en realidad? Satanás nos atrapa a base de sustituir todo esto por cosas buenas. El tiempo está limitado por las exigencias de la vida. Piensa en lo que necesitas disminuir con el fin de tener tiempo para el ministerio. Haz un tiempo para aquello que Dios quiere que hagas. ¿Cuáles son los secretos de los exitosos? Revisemos la lista una vez más para estar seguros de que hemos comprendido. Primero, una perspectiva clara. ¿Qué nivel de sensibilidad espiritual tienes? ¿Conoces la palabra lo suficiente como para poder detectar las trampas? Segundo, una vida de oración continua. ¿Cómo anda tu vida de oración? ¿Es continua? ¿Estás orando o te sientes desalentado? Tercero, una perseverancia intrépida. ¿Hasta qué punto eres perseverante a la hora de cumplir la voluntad de Dios? ¿Has tomado alguna vez esta decisión? Voy a seguir a Jesús al 100% y no me importa ni qué más suceda, ni el precio que haya que pagar, ni lo que tenga que hacer, ni lo que la gente diga de mí, ni las desviaciones o los peligros. Voy a hacer lo que debo hacer. ¿Te mantienes firme en esa decisión? Si la respuesta es que no, o un en realidad no me va tan bien, no te des por vencido. Nunca es demasiado tarde para regresar a Dios. Esas son las características de las personas de éxito. Así fue como Nehemías pudo hacer en 52 días lo que el pueblo había dicho durante 80 años que no se podía hacer. Y así es como tú también vas a poder hacer grandes cosas para Dios. Una de las grandes lecciones de Nehemías es que todo se levanta o cae según sus líderes. El mundo tiene una urgente necesidad de líderes. Si la iglesia no los está produciendo, adivina quién los va a producir. Te reto a dedicarte por entero al liderazgo. Repite conmigo esto ahora mismo. Yo no sé lo que puedo hacer, pero voy a hacer lo que pueda con lo que tengo, y lo voy a hacer para Jesucristo hoy. Señor, estoy dispuesto a seguirte donde sea, en el momento que sea, al lugar que sea, y hacer cuanto me pidas. Tal vez no tengas demasiado, tal vez solo tengas un talento, no 50 o 15 o incluso 5, pero ese talento que tengo lo quiero usar para ti, Señor. La vida no puede llegar a tener un mayor propósito que el de servir al reino de Dios. Te exhorto a decir, aunque solo me quede un día, una semana o un año, lo que tú me quieras conceder, quiero hacer un gran compromiso con el gran mandamiento y la gran comisión. Si te consagras a esas dos cosas, a hacer lo que dicen esos dos versículos, vas a ser un gran líder. La gente grande no es más que gente común que hace un gran compromiso con una gran causa. Tal vez necesites decir, Señor, dame una perspectiva clara. Estoy haciendo demasiadas cosas
y me doy cuenta de que en realidad son actividades triviales. Muéstrame qué puedo eliminar para que me quede tiempo para lo verdaderamente importante. Tal vez te sientas a punto de darte por vencido. Tal vez ni sepas cómo vas a llegar al día de mañana. ¿Quieres orar para que Dios desarrolle en ti una vida de oración continua? ¿Quieres orar en lugar de desmayar? ¿Le quieres pedir a Dios la intrépida perseverancia de seguir haciendo aquello que sabes que es lo correcto? El valor consiste en seguir adelante a pesar del temor. Algunas veces decimos, tengo miedo de involucrarme en el liderazgo, puedo salir herido, puedo hacer algo que me haga sentir avergonzado. Sí, es posible, pero el valor consiste en seguir adelante a pesar de tus temores, sabiendo que Dios está contigo. Él tiene un gran deseo de usarte. Todo lo que hace falta es que tú te dejes usar. Señor, toma mi vida, quiero que me uses. Recuerda el gran sacrificio que Cristo hizo por ti. ¿Acaso no exige esto tu sacrificio más profundo? Señor, lo que tú has hecho por mí, se merece que te consagre todo cuanto tengo. ¿Estarías dispuesto a decir eso en tu corazón ahora mismo? Señor, te pido que levantes una generación de Nehemías entre los que están oyendo este audiolibro. Levanta líderes, líderes piadosos, personas con un propósito impulsor de servir en tu reino. Personas que tengan una clara perspectiva de lo que es realmente importante en la vida, una oración continua y una intrépida perseverancia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Guía para la aplicación del principio del capítulo 9. Los secretos de los exitosos, aplicando los propósitos de Dios. Comunión. Dios no nos ha hecho islas autosuficientes, nos ha puesto en un cuerpo de creyentes para que nos apoyen en momentos de necesidad. ¿Qué pueden hacer los cristianos mejor juntos que separados? Como líder, ¿de qué manera tu grupo pequeño, iglesia o amigos cristianos te ayudan a seguir adelante cuando dices, me rindo? Discipulado. Cuando tuvo que escoger entre luchar contra la crítica o seguir construyendo su muralla, Nehemías escogió la muralla. ¿Quién provocó esa actitud determinante en Nehemías? Existen otras personas que observan y aprenden de tu liderazgo y de tu vida. Teniendo esto en cuenta, ¿de quién deberías aprender? ¿Qué puedes hacer para tener la certeza de que tu vida es un modelo a seguir? En el futuro, tendrás que enfrentarte con críticas que intentarán detener tu progreso con el Señor. ¿Cómo reaccionarás ante ello? Ministerio. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Eso es ministerio. Recuerda que el liderazgo significa ser ejemplo. ¿De qué manera puedes alentar a otro creyente el día de hoy? ¿Conoces a alguien cuya carga pueda ser aligerada con una llamada telefónica, un email o un abrazo? Pídele a Dios que te revele esa persona y que te permita ser sus manos y pies. Dile a alguien que lo necesite, no te rindas. Evangelismo. Dios nos ha encomendado compartir sus buenas nuevas con otros. El Señor nos apoya cuando cumplimos ese mandato. ¿Cómo evangelizaba Nehemías a Sanbalat, Tobías y Gesén? ¿Qué te dice esto sobre tu rol de liderazgo? Decídete a seguir el liderazgo de Dios en todo lo que haces. Permite que Él hable a los corazones, incluso al de tus enemigos. No permitas que el miedo te mantenga alejado de su llamado. Permite que el mundo sepa que Dios ama a todos. Diles que Dios se preocupa por ellos. Adoración. Adoramos al Señor amándole con todo nuestro corazón. ¿Cómo se evidencia nuestro amor por Él en el compromiso de seguir su propósito para nuestras vidas? ¿Has descubierto el propósito de Dios en tu vida y estás trabajando para conseguirlo? Si no estás seguro, habla con el Señor ahora mismo y pídele que te dé el fuego de Nehemías para alcanzar sus objetivos. Puntos de reflexión. ¿Qué murallas debes reconstruir en tu vida? ¿Estás comprometido con esta reconstrucción o la desorganización, el desaliento o el miedo te han impedido movilizarte? Pídele a Dios que te ayude a aplicar las características que vemos en la vida de Nehemías para poder alcanzar el éxito. Una vez que hayas alcanzado tu objetivo, el próximo obstáculo en el liderazgo es mantener el éxito. En el siguiente capítulo les enseñaremos a mantener el trofeo que ha alcanzado.
Pero solo tú y tus hijos se harán cargo del sacerdocio, es decir, de todo lo referente al altar y a lo que está detrás de la cortina. A ustedes les doy el regalo del sacerdocio, pero cualquier otro que se acerque a las cosas sagradas será condenado a muerte. Números, capítulo 18, versículo 7.